Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Otro caso interesante donde encontramos el verbo lego también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, es en Mateo 18:22. Vamos a ver lo que dice Mateo 18:22 en su texto fuente. Λέγει αυτό ο Ιησούς, ου λέγωσι έως επτάκης, αλλά έως 70 Fíjate cómo aquí encontramos el verbo lego, pero conjugado ¿en qué? En la tercera persona del singular. Aquí sería legei. Legei, según la pronunciación erasmiana, según la pronunciación del griego moderno, sería legi. Entonces, este texto de Mateo 18:22 es una cita del famoso texto de Génesis 4:24. Pero algo interesante que sucede aquí es que Mateo está citando a Génesis 4:24 según la Septuaginta, no según el texto hebreo, porque el texto en la Septuaginta de Génesis 4:24 tiene una notable diferencia con el texto hebreo de Génesis 4:24. Veamos. Por ejemplo, aquí tenemos el texto de la Septuaginta, el texto de Génesis 4:24 en la Septuaginta. Vemos que aquí aparece la famosa expresión Edomekontakis Heta, es decir, 70 veces 7. Sin embargo, el texto hebreo en realidad dice 77 veces. Aquí tenemos el texto hebreo de Génesis 4:24. Entonces aquí vemos como el texto hebreo dice Shivim Bechivá, es decir, 77 veces. Vamos a repetirlo, Shivim Bechivá, 77 veces. Sin embargo, el texto griego de la Septuaginta dice 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces vemos que este error ha sido reproducido por varias versiones de la Biblia que tenemos aquí. Por ejemplo, fíjate como aquí la famosa Biblia del Jubileo también comete el error de traducir 70 veces 7. Y estas traducciones supuestamente dicen que su traducción depende del texto hebreo. Otra traducción también que ha traducido de manera errónea es la Biblia de las Américas. Fíjate cómo la Biblia de las Américas también dice 70 veces 7. La Reina Valera 1960 también comete el error 70 veces 7. La Reina Valera 1995 también comete el error 70 veces 7. La Reina Valera contemporánea también comete el error 70 veces 7. Sin embargo, versiones que han traducido de manera correcta son, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional 77 veces. Aquí lo tradujo de manera correcta. Sin embargo, cuando una gente que no sabe de esto, por ejemplo, ve que esta traducción, como la Nueva Versión Internacional, ha traducido de manera correcta, y ve, por ejemplo, que la Reina Valera traduce 70 veces 7, por lo regular, el que no sabe dice que estas traducciones son las que han traducido mal. El que no tiene la posibilidad, por ejemplo, de ver qué dice el texto griego como nosotros lo hemos visto aquí. Fíjate cómo dice 77 veces, pero el error está en la Septuaginta, porque vimos que el texto hebreo lo que dice es 77 veces. La versión griega de la Septuaginta cometió un error y dice 70 veces 7, y luego el texto de Mateo 18:22 comete el error de traducir 70 veces 7 también, cuando esto es un error. Otra versión, por ejemplo, que ha traducido de manera correcta es la Nueva Traducción Viviente. Por ejemplo, fíjate como aquí dice 77 veces, no dice 70 veces 7, que es muy diferente. La Dios habla hoy también ha traducido de manera correcta, fíjate, 77 veces. Sin embargo, estas versiones, por traducir de manera correcta, regularmente son criticadas y cuestionadas por el que no sabe de estos temas de griego y hebreo. Fíjate cómo vimos, como en el texto hebreo dice, en el texto hebreo original dice 77 veces. El error aquí está en la Septuaginta, que dice 70 veces 7, como ya hemos visto. Sin embargo, muchas traducciones que supuestamente traducen del texto hebreo
cometen el error también de colocar 70 veces 7, engañando por ejemplo al público, cuando en realidad lo que deberían decir, si en realidad copian del texto hebreo, es 77 veces. Algunos investigadores han comentado que esto lo hacen en esas traducciones para no poner en evidencia el error que cometió Mateo, porque el texto de Mateo, fuente, el texto original de Mateo en realidad dice 70 veces 7, pero este es un error de Mateo, no es un error por ejemplo de las traducciones. Entonces muchas traducciones, para no poner en evidencia el error por ejemplo de Mateo, traducen el texto de Génesis 4:24 según la Septuaginta, no según el texto hebreo. Entonces, en nuestro próximo video vamos a seguir viendo más temas sobre la acentuación, el idioma griego koiné, y vamos a continuar con la acentuación de los verbos. Vamos a ver cómo es la acentuación, por ejemplo, en verbos de 3 sílabas. Vimos ya la acentuación en verbos de 2 sílabas, verbos parosítonos. Luego vamos a ver la acentuación en verbos de 3 sílabas. Nos vemos en el próximo video.